hubiera sido Hola posible Mireya, que buenas, Jesús dime. podría haber pecado. San Fabio. Hermano Leoncio, les escuchamos todo. Ya. Claro, ponle cortesía. Cortesía, sí. Mano Leoncio, Sí, normal. cortesía. Claro, normal. Vas a ponerle cortesía, nada. Ah, Ya. No lo encontraba. Como estoy compartiendo, tengo más limitación en la pantalla. A ver, listo. Entonces, la impecabilidad de Jesús tiene que ver, hubiera sido posible que Jesús podría haber pecado. No lo vamos a responder ahorita, ¿no? Muy bien. Vamos a responder eso en la parte final. Vamos a ir a la parte de la divinidad, ¿sí? Muy bien. Por favor, esténse atentos, todos tengan su Biblia ahí, ¿no? Para poder leer los textos bíblicos que sean necesarios. Muchos de ellos son conocidos, por eso no lo estoy citando. Y poder terminar el día de hoy esta parte, ¿ya? A ver, la divinidad de Cristo, pruebas escriturales, la obra del Espíritu Santo, en la concepción, ¿no? En la concepción hubo obra del Espíritu Santo, ¿no? Mateo 1:20, ¿no? Dice que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo le envolvió, ¿no? Con la sombra, ¿no? Y concibió. Ese es conocido. Lucas 1:35. Hay otro, dice, sin la intervención del Espíritu Santo sería imposible sostener la divinidad de Cristo. O sea, el Hijo siempre ha existido. O sea, Dios en esencia siempre ha existido. Y se hizo hombre. No es que un hombre se hizo Dios. No es. Eso tenemos que descartar. Es otra herejía. Sino que el Espíritu Santo intervino. Sin la intervención del Espíritu Santo sería imposible sostener la divinidad de Cristo, como hemos visto en Mateo 1:20 y Lucas 1:35. A ver, hermano David, ¿puedes leer Mateo 1:20, por favor? Mateo 1:20. Hermano David, Iván, Lucas 1:35. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado, el Espíritu Santo es. O sea, es obra del Espíritu Santo, la concepción de la segunda persona, en la persona de Cristo. ¿Ya? Lucas 1:35, ¿qué dice? Iván. Iván. Lucas 1:35, mucho demora. Respondiendo Ya. el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, ¿no? Sin la intervención del Espíritu Santo no sería imposible sostener la venida de Cristo. Hay intervención divina, de esa forma excepcional. Los nombres que identifican a Cristo como Dios. La palabra Teos significa Dios, ¿no? Y Cristo es llamado Dios en estos textos bíblicos, ¿no? Después vemos la palabra Kyrios, ¿no? La palabra Kyrios es Señor, significa, ¿no? En el Antiguo Testamento se usa para referirse a Dios, Yahvé o Jehová, ¿no? Nosotros conocemos así. En el Nuevo Testamento este término se aplica para referirse a Cristo como Señor, ¿no? Entonces, ahí están los textos bíblicos, podemos ver, esa parte creo que las conocemos. Hay los nombres que identifican a Cristo como Dios. La palabra yo soy, ¿no? En el Evangelio de Juan se repite mucho esto, ¿no? Yo soy, yo soy, yo soy, ¿no? Hay una comparación en Éxodo 3:14 con Juan 8,
58, ¿no? Después el otro nombre es el alfa y el omega, ¿no? La frase el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin, que se cita en Apocalipsis 22:13 y Apocalipsis 1:8. Y el título de hijo de Dios, ¿no? En Juan 5:17, 18, ya nosotros conocemos esos textos. Ahora, vamos a ver la otra parte, la demostración de atributos divinos. Vamos a ver los textos. La omnipotencia. Cristo Pastor, era retrocede. omnipotente. ¿Sí? ¿Puede retroceder para sacarle copia? Sí. Ahí no, ahí no va. Copiado, profesor, gracias. Listo. La demostración de atributos divinos. La omnipotencia, ¿no? Es un atributo divino. Jesús era omnipotente. Vamos a leer. A ver, por favor, ahora sí ya no voy a llamar por nombre para no demorar mucho. Empiecen leyendo, pero así seguido, ¿ya? Mateo 8, 26, 27. Juan, bueno, de Juan 2, del 1 al 11, no vamos a leer porque son 11 versículos. Solamente Mateo 8, 26 al 27. ¿Alguien? Mateo 8, 58. Mateo 2, 8. Marcos 2, 5 y 7. Y Mateo 5, 22 y también el 28. A ver, alguien empieza leyendo. Mateo Amén, 8, 26. amén. Adelante, adelante. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Ajá, ¿no? O sea, el poder de Dios era omnipotencia, ¿no? Es un atributo de Dios, un atributo divino. La eternidad, Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Debe ser hija, pero... Muy bien. Faltó Juan 2, del 1 al 11. No, el de Juan, del 1 al 11 no vamos a leer, pues son muchos textos. Pero ahí está para que ustedes lo vayan tomando nota. ¿Puedes repetir el de la eternidad, Juan 8:58, por favor? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ajá. Él siempre existió. Yo soy, eso es. Yo siempre he existido. No es que he existido no, siempre ha estado. O sea, siempre ha sido Dios. Desde antes. No son, la segunda persona de la Trinidad no es creado. Eso es lo que queremos demostrar acá. Siempre ha existido. Tomó la forma de hombre en la concepción, en la encarnación. Sin dejar de ser Dios Dios. siempre ha existido y tomó, ¿no? Y tomó esa naturaleza, ¿no? Y termina con la doble naturaleza. Ese es el punto. La omnisciencia. Marcos 2:8. Y Marcos 2:8. Yo sé que era Mateo. Me confundí. ¿Ven? Sí. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ya. Muy bien. O sea, él sabía lo que las personas sabían, lo que había en sus corazones. Ese es un atributo divino. Pero a la vez también él no sabía el día que iba a venir por segunda vez. O sea, el juicio, ¿no? Él no sabe. Entonces ahí demuestra también que hay cosas que él no sabía, ¿no? Y en este caso también demuestra que también él sabía algunas cosas que es un atributo divino. Muy bien, soberanía, perdonar pecados, ¿no? Marcos 2, 5, 7.
Ya yo lo Marcos leo, 2, Marcos 2, 5, Ya. 7. Dice, Sí, al por ver favor. Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí Ujú. sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ya. Entonces, en su soberanía era un atributo del Señor. En la soberanía está el tema de perdón de pecados, ¿no? Es soberano. Él perdonaba pecados. Entonces, Jesús, ese es un atributo divino, ¿no? Muy bien. La autoridad en la palabra, Mateo 5:22. Mateo 5:22. Pero yo os Sí. digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ujú. Entonces él tenía la autoridad en la palabra, ¿no? Muy bien. Otro atributo divino, la inmortalidad. Mira, atributo divino. Y vamos a ver Juan 10, 17, 18. Alguien vaya buscando. También en uno de los atributos era digno de ser adorado. Algo que solo corresponde a Dios, ¿no? Filipenses 2, 9 al 11. Ya. Juan 10, 17, 18. Amén. Por Ya, eso lea. me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya. Muy bien. Entonces, es interesante. Volvamos a leer Juan 17, 18. 10, 17, 18. Por favor, concéntrense en el texto. Tiene mucha. Acá tiene que ver varias cosas. Por favor, léalo de nuevo, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya. Ahí el punto dice, tiene poder para morir, para poner su vida. Pero no es que él quiere morir por morir, ¿no? Ah, yo me muero. No, no. Él tiene un propósito y tiene poder para poder dar su vida. Pero también tiene poder para volverla a tomar. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué puede hacer eso? ¿Por qué puede hacerlo eso? Porque es Dios. Porque eres Dios, pastor, el mismo Dios. ¿Ya? Él puede tomarla y puede, ¿no? Y puede darla y puede tomarla. O sea, tiene autoridad. Y es inmortal. Siempre ha existido, no es creado. Solo ha tomado la forma de hombre y es la persona de Cristo. Entonces, él muere en la cruz. Sí, Pastor, disculpe, ahí se podría cumplir lo que estaba diciendo, ¿no? Que en no, la cruz murió la persona de Cristo, ¿no? por Y que supuesto, él eso es tiene lo el que poder estamos de hablando. tomar su vida Y recuperarla. Pero ojo, 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 mira lo que dice el texto. Y cierra esto, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que él no es que lo quiera hacer porque él quiere, sino su Padre, la voluntad de su Padre lo ha enviado para eso. Y él tiene el poder. La pregunta es ¿por qué tiene el poder? Porque es Dios, no es menos que el Es Padre, Dios. menos que el Espíritu Santo. Es Dios, en esencia es Dios. Ha tomado la forma, ¿no? Y se ha hecho la persona de Cristo. Y no se separa en ningún momento. Pero, Pastor Antonio, Sí. el tema está en que, o sea, claro, él es, o sea, está hablando de un solo Dios, ¿cierto? O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, lo que habla acá Jesús, Dios, el Hijo, habla diciendo, pero también habla con respeto
digamos, respetando al Padre, ¿no? Porque dice, por supuesto. eso me ama el Al Padre. Padre. Entonces, pastor, y también dice, o sea, nadie me lo quita, sino que yo de mí mismo, yo, o sea, lo pongo y tengo poder para ponerla. O sea, sabiendo, o sea, Jesús, a parecer, nos hace saber que Él vino al mundo, o sea, sabiendo lo que va a pasar y se entregó por nosotros y murió en Así Cristo, es. ¿no? Sí. Ahora, Él muere en obediencia al Padre. Al Padre, claro. O sea, una de las razones por las cuales antes mencionamos, ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué necesitaba la naturaleza humana? Para demostrar obediencia. Él es nuestro ejemplo de obediencia. Él obedeció perfectamente al Padre. Ahora Exacto. vamos a ver ese tema. Vamos a ver el tema de por qué esa doctrina se llama la impecabilidad. O sea, por qué hay tres posturas. Jesús, la persona de Cristo, no podía pecar. La segunda es, podía pecar y no lo hizo, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ahora vamos a explicar esa parte, ¿ya? En la parte final. Por eso que estoy avanzando acá para poder ahora tener algo más claro. Entonces, es inmortal, es Dios, eso es lo que hay que pensar, es Dios. Y el que murió en la cruz, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es a lo que queremos llevar, o sea, murió la persona de Cristo, ¿no? 100% hombre, 100% Dios. Entonces, esa parte de la naturaleza de Cristo, que es Dios, ¿murió? Sí, murió, porque no se puede separar. La persona de Cristo murió en la cruz. 100% hombre, 100% Dios. ¿Murió el Padre? No. ¿Murió el Espíritu Santo? No. Murió la persona de Cristo. Esa es la tensión que tenemos que mantener, enseñar y seguir haciendo. Muy bien. Ahora, en los otros textos, pues, es digno de ser adorado, ¿no? Y la adoración solo le corresponde a Dios. Eso estamos de acuerdo en la Biblia. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Quién lee Filipenses 2, 9 al 11? Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, y para que el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará, ¿no?, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así es. Entonces, Jesús recibe adoración, ¿no? Esa adoración la recibe el Padre, pero también la recibe el Hijo. Eso es el punto de importante acá. Bueno, seguimos avanzando. La pregunta acá es, ¿por qué era necesaria la deidad de Jesús? ¿Por qué era necesaria la deidad de Jesús? Seguimos viendo. Solo Dios podía cargar con todos los pecados. Este es el otro punto que debe quedar claro. ¿Por qué era necesaria la deidad de Jesús? ¿Por qué era necesario que Jesús en la cruz, cuando moría, era 100% hombre, pero también era necesario 100% Dios? Porque solo podía cargar con todos los pecados. Dios. Nadie puede cargar con todos los pecados del mundo. Por eso que la muerte de la persona de Cristo tiene mérito. Si solamente moría la naturaleza La parte humana. claro, pero esa es naturaleza, no la puedes separar de la otra naturaleza. Son dos naturalezas que van juntas, como describe la Biblia, en la persona de Cristo. Entonces, ¿quién muere en la cruz? La persona de Cristo, que tiene doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina, la persona. Solo Dios podía cargar con todos los pecados. Solo Dios podía salvar al hombre. Solo Dios podía salvar al hombre. La salvación no es de los hombres, la salvación es de Dios. La salvación, cuando se gana, no se pierde la salvación. La salvación no se pierde porque la salvación es de Dios y cuando Dios la entrega no la quita. Y Jesús eso es lo que representa. Solo Dios puede salvar al hombre. Juan 1:29, ¿no? Después vemos que solo Cristo como Dios podía darnos a conocer a Dios de la forma más completa. ¿Por qué era necesario? El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? A mi Padre. Por eso era necesario la deidad de Jesús.
No era un hombre nomás que vino, ¿no? Porque toda la descendencia del linaje de Jesús antes, ¿no? Después de Jesús ya no hay nada, cuidado, ¿ah? Que Jesús tenía hermanos, tenía hijos, y eso sabemos que no. Él no ha venido para casarse ni para tener descendencia, ¿no? Y ahí vamos a ver por qué razón él no vino a esta tierra a casarse o a tener hijos. ¿Podía hacerlo? No, no podía. Y vamos a ver las razones por las cuales. Pero antes de él, ese linaje que viene es de seres humanos. Todos los reyes que ha habido en Israel eran los mesías para el pueblo, pero eran imperfectos, fallaban, todos, todos, todos. El mejor de todos, algunos dicen que es, según el texto de la Biblia, también es David, pero no podía completar, necesitaba que Dios tomara la forma de hombre, 100% hombre, 100% Dios, y pueda cargar con todos los pecados. Solo Dios puede salvar al hombre, y ese fue el medio, ¿no? Solo Cristo como Dios podía darnos a conocer a Dios de la forma más completa. El que me ha visto a mí, ¿no? Ha visto al Padre. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién da más? ¿Quién murió en la cruz? La persona de Cristo. Cristo. Ahí vemos una persona, ¿no? Pero esa persona era Dios. ¿Quién murió? La persona es Cristo, 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Y la respuesta correcta es, para no evitarnos problemas, la persona de Cristo, ¿no? En la persona de Cristo había alguna distinción entre sus dos naturalezas, ¿no? Había distinción. Cristo actúa como una sola persona en cada circunstancia. No podemos decir, acá actúa como Dios, acá actúa como persona. O sea, podemos distinguirlo, claro, porque llora, ¿no? Pero Cristo actúa como una sola persona en cada circunstancia. No deja de ser hombre, no deja de ser Dios. No se separa. Ese es el punto. ¿Se puede comprender? Amén. No se separa. No por momentos es Dios, por momentos es no. Cuando tiene hambre, la naturaleza de Dios sale. No, no, no se separa. No se mezcla. No se confunde. Cristo actúa como una sola persona en cada circunstancia. Ascendió, se fue, ¿no? Naturaleza humana. Está entre nosotros, naturaleza divina, según estos textos. Ojos, es los textos que estamos viendo, ¿sí? Tuvo 30 años, naturaleza humana, sujeta al tiempo, ¿no? Dios no está sujeto al tiempo, pero tenía 30 años, dice el texto, ¿no? Existía eternamente. Juan, hemos leído del 1 al 12. Por esa razón, la primera clase arrancamos con Juan 1, 12. Y eso tenemos que dominarlo, ¿sí? Existía eternamente, claro, naturaleza divina, siempre existió. Pero alguien me dirá, antes de que naciera, ¿tenía naturaleza humana? No. Era el Hijo de Dios. Pero la persona de Cristo tomó naturaleza divina en la concepción virginal, ¿no? Ese milagro del Espíritu Santo. Y de ahí doblen dos naturalezas, humana, divina, en una sola persona. Pedía al Padre que no lo abandone, ¿no? Pedía al Padre que no lo abandone, naturaleza humana, ¿no? Podía tomar su vida nuevamente, naturaleza divina. No se separaba, ¿no? No se separaba. Conclusión, ¿no? 1 Timoteo 3:16. Por favor, ¿quién puede leer, por favor? 1 Timoteo 3:16. Primero de Timoteo 3:16. Por favor. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Muy bien. Entonces, ¿qué significa este texto? 1 Timoteo 3:16 nos dice que todo esto es, ¿cómo le dice Pablo a Indiscutible. Timoteo? ¿No? Es el misterio Todo es. grande, es el Misterio de misterio de piedad. la piedad. Es un misterio, ¿no? Entonces, ¿pero qué? ¿Cómo murió? Dios no puede morir. Sí murió, pero no es razonable, no, es que ese es un misterio. Pero sí murió la persona de Cristo. ¿Murió Padre? No. ¿Murió el Espíritu Santo? No. Murió la segunda persona de la Trinidad. Murió la persona de Cristo. Y ahí dice, ¿cuál es ese misterio? Que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó en carne? Naturaleza humana, pues. Se Bueno, manifestó en nació y carne. creció y claro, Se encarnó, nació. Muy bien. encarnó. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Este es el misterio. Que no solamente era para el pueblo de Dios, sino era para que las naciones puedan ser. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? Tu ¿Alguien se descendencia. acuerda? Claro. En ti Y serán más benditas todas las tierras, las naciones de la todas tierra, las todas familias las de la naciones de la tierra. tierra. ¿Quién era? Jesucristo, ¿no? Por eso predicaba a los gentiles. La única forma de que esa bendición llegue a toda la familia de la tierra es cuando es predicado. Los gentiles son los que no son judíos, ¿sí? ¿No? Creído en el mundo. Mira, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio. La persona de Cristo. Muy bien. Ahora, yo quiero, creo que se comprendió el tema. Ahora quiero ir a una parte y después entramos en las preguntas, ¿sí? Esta parte de la impecabilidad de Jesús. Pregunta. ¿Hubiera sido posible que Jesús podría haber pecado? ¿Es posible? Todavía no respondan, vamos a ver. Entonces, hay tres posturas, ¿no? Que pudo, pero no quiso. Otra es que lo contrario, ¿no? No podía pecar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahora vamos a ver. Entonces, hubiera sido posible que Jesús pudiera haber pecado. Sí, esto tiene que ver con el carácter de las tentaciones. Las tentaciones, ¿a quiénes afectan? A los que son guiados por sus propios deseos. Santiago, ¿no? Cuando vamos a ver a Santiago, Santiago dice que nosotros somos seducidos en nuestro propio deseo, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso. Pero Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Claro. Era naturaleza humana, pero no estaba contaminado con el pecado, era sin pecado. Antes leímos Hebreos. Entonces, el carácter de las tentaciones afecta solamente a aquellos que están contaminados por el pecado, porque su deseo es otra cosa. Jesús no tenía eso, primero. Ahora, en el caso del Señor acá dice, ¿no? La naturaleza humana como la nuestra, era igual nuestra naturaleza como la nuestra, pero la diferencia es el carácter de las tentaciones. Entonces ahí va, ahora vamos a ver un videíto que yo lo he seleccionado porque es muy buena la explicación. ¿Qué quiere decir que Dios no puede ser tentado? No puede ser tentado, ni puede pecar tampoco. No puede pecar. Muy bien, hermano, ya seguro ha estado leyendo y eso es bueno. No puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque es Dios. No puede pecar porque es Dios. Pastor, incluso Satanás le estaba probando a Jesús, sabiendo que él era Dios a través de eso. Ya. Esa es la otra pregunta. ¿Qué pasó cuando Satanás viene y lo tienta? Y está en el texto de la Biblia para ver si iba a pecar o no.
Claro. o para demostrar. La razón era demostrar que era Dios, que era 100% hombre, pero 100% Dios. Esa era para demostrar. Jesús no podía pecar, así de simple. ¿Por qué? Porque es Dios. Me dice, apártate Pero a de la mí, vez es Satanás, hombre. porque a Dios no puedes tener. Ahora, la parte humana no estaba contaminada con el pecado. No sé a usted qué le parece eso. Eso es lo que la Biblia enseña. Pastor, Pero pastor, pero entonces la parte Pastor. humana también de Adán y Eva no podían pecar tampoco. No, Adán y Eva sí estaban contaminados, pero el caso de Jesús no estaba contaminado con el pecado. No te enteras al Señor tu Dios. Ahí está. O sea, Mateo. ahí hay un punto que es interesante. No hubo intervención de un varón. Entonces podemos decir Igual que Adán y Eva. que el varón es el que transmite el pecado de generación en generación. Es así, ¿no? Como le expliqué antes. Entonces, por esa razón no hubo intervención de hombre y el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, no hubiera habido hubiera podido tener esa naturaleza divina. O sea, la persona de Cristo, ¿no? Tener dos naturalezas, ¿no? Pastor. Pero la naturaleza, sí, Entonces, sí, Pablo. Adán no puede ser, no, Jesús no ha podido ser entonces segundo Adán, pastor. No, sí, el segundo Adán, porque él no podía pecar, pues no pecó, no tenía pecado y tenía que reponer lo que Adán no pudo cumplir, ¿no? Adán también bueno, inicialmente se contaminó, pues ahí fue el tema, por eso que la enseñanza de la doctrina de la caída humana, la naturaleza del hombre, es también seguramente vamos a estudiar más adelante, ¿no? Que tiene que ver con Adán. El segundo Adán, no es que Jesús sea un segundo Adán, un hombre creado. Adán es un hombre creado. La persona de Cristo no es creado. Hay una diferencia. Solamente se le dice segundo Adán para poder reponer y justificar al hombre. Lo que falló Adán, Cristo lo viene a corregir. Viene a ser un segundo Adán. Representando. Es representativo. ¿Ya? Pero la naturaleza humana, como Pastor, al término de hablando de pecado, o sea, el pecado que, bueno, la tentación que sufrió Jesús y el pecado, digamos, que el Señor vino a, digamos, a pesar de todo esto, en 2 Corintios, en 5, capítulo 21, él dice, al que no conoció pecado, o sea, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice. Pero eso fue en la cruz. En la cruz fue eso recién. Se hizo pecado. O sea, a él se le imputaron los pecados. No es que él cometió un pecado, no es que él desobedeció. Él no desobedeció, no cometió pecado. ¿Por qué no cometió pecado? La pregunta es ¿por qué no cometió? No es que algunos dicen, no, es que él obedeció perfectamente la ley. No. Porque era Dios. Porque él es Dios. Divina, no hombre. Dios no puede pecar, ¿sí? No puede pecar. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Dios. La persona de Cristo, 100% hombre, 100% divino. Así es. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir que Dios no pudo ser tentado? ¿Y cómo Cristo enfrentó la tentación? Es una pregunta. ¿Sí? Entonces, ahora yo quiero compartir con ustedes algo. Brevemente vemos un pequeño video. Y bueno, después ustedes lo pueden ver ya y revisar nuevamente. Pero acá lo voy a compartir, ¿sí? La pregunta es que si era imposible pecar, por eso no pecó, o era posible pecar y decidió no pecar. Y la pregunta es ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Entonces, si es imposible para Cristo pecar, ¿cómo puede entender la tentación que nosotros tenemos entonces? Si era imposible caer.
Los teólogos utilizan ciertas frases, a veces. Hermano, ¿pueden escucharlo? Sí. Ya. Él es Elvis Carballosa. Es bastante conocido, está mayor, y es un teólogo, claro, los que están acá todos son conocidos, respetables, su teología es una teología sana, pero Elvis Carballosa ha escrito muchos libros, ¿no? Escuchemos lo que él dice, ¿sí? Listo. Del latín, del griego, lo que acaba de decir Michael. ¿Podía Cristo pecar? Esa es una cosa que se ha dicho. La otra es, ¿podía no pecar? Y la otra es, no podía pecar. Y lo que entiendo de las Escrituras es que Jesucristo cae en esa última categoría que he mencionado. Él no podía pecar. No es que no podía pecar, que podía no pecar. Posé non peccare, dice el latín. Posé non peccare, podía no pecar. Yo creo que eso es erróneo, falso también. Él no podía pecar. Porque Él es Dios desde la eternidad a la eternidad. Él nunca comenzó a ser Dios. Nunca en ningún sitio, en ningún momento fue engendrado. Él es desde la eternidad, como el Padre es desde la eternidad y el Espíritu es de la eternidad. Él es el eterno Hijo de Dios. De manera que Él no podía pecar, absolutamente. Él es el amarteitos. Amartía es pecado, y amartano, pecar, el verbo. Y la A adelante significa no o sin. Él es el impecable, sin pecado. No hubo ningún instante en su vida, ni en la eternidad, ni en la vida terrenal, en la que Él hubiese podido pecar. Entonces la cuestión, la pregunta, disculpen que extienda esto un poquito, no quiero que mis respuestas sean breves, cortas, las mías. A los demás, cada cual es responsable por lo que haga. Gracias. Quiero que mis respuestas sean breves. ¿Por qué fue Cristo tentado? Mateo capítulo 4 y Lucas 4. ¿Por qué fue tentado? Precisamente Él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Él no fue tentado para ver si podía pecar. Fue tentado para demostrar que no podía pecar. Es como los ingenieros que construyen un puente sobre el río que atraviesa una carretera. Construyen el puente, lo terminan, y cuando lo terminan, lo prueban. ¿Para qué lo prueban? ¿Para ver si ese puente se va a caer? No, lo prueban para demostrar que no se va a caer. Cristo fue tentado, no para ver si podía pecar, sino para demostrar que no podía pecar. Y es un tema que se estudia en el aula y se discute. A mí me gustaría extenderlo y hablar, pero la pregunta es, si Él no podía pecar, yo sí puedo. ¿Cómo me puede entender Cristo si yo puedo y Él no podía? ¿Cómo es posible que me pueda entender entonces? Bueno, Él te puede entender porque precisamente para eso es para lo que Dios se humanó. Dios se encarnó, y para eso es que Él es el segundo Adán, el postrer Adán. Él no hizo lo que el primer Adán hizo. El primer Adán fue probado, y el primer Adán deliberadamente
fue engañada Eva, pero Adán no. Él pecó deliberadamente. Bueno, el Señor Jesucristo fue sometido a prueba para eso, para demostrar que Él no podía pecar. Dios no puede. Mire, si decimos que Él podía pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y si Dios puede pecar, entonces sí, hemos armado un lío de seculum seculorum y de Padre y muy Señor mío. Es que estamos postrados delante de un misterio que es la unión hipostática, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Entonces yo creo con todo mi corazón lo que mi hermano acaba de decir. Cristo no podía pecar porque su naturaleza divina le protegía de todo tipo de pecado. Pero yo creo que también si solamente pensamos en su naturaleza divina, podemos tener la idea de que le fue fácil la tentación, porque es Dios. Pero Hebreos 2 dice que Él sufrió siendo tentado. Entonces, tenemos que exaltar también la genuina humanidad de Cristo y que no fue algo fácil para Él. Y eso es lo que nos ayuda a comprender de que Él intercede con compasión y con entendimiento. Una ilustración que me ayuda en eso es pensar en la verdadera naturaleza de la tentación. A veces pensamos de que nosotros entendemos más la tentación porque cedemos tan pronto. Y pensamos que Cristo no entiende nuestra tentación porque Él nunca pecó, pero es todo lo opuesto. Si nosotros decimos acá en este panel, vamos a ser muy piadosos, vamos a ayunar 30 días. Y yo después de 4 días estoy en el hospital recibiendo comida por el suero. Y digamos que el hombre más piadoso del panel llega a los 25 días. Sería razonable si yo me encuentro con esa persona y digo, uy, es que no entiendes el hambre que yo sentía después de 4 días, porque tú duraste mucho más. O sea, no tiene ningún sentido. Y ninguno de nosotros tenemos idea de qué tan fuerte hubiera sido la tentación de comer después de 30 días, porque jamás, duramos eso, caímos. Cristo es el único que entiende la tentación, porque es el único que lo soportó toda su vida sin pecar. Y eso es lo que le capacita para comprendernos y para interceder por nosotros en la mejor forma posible. Entonces, no podía pecar, pero no es porque su experiencia humana no batallaba con el pecado. Sí, es también importante entender que no es lo mismo naturaleza que persona. Eso es importantísimo. Todo el que estudia teología sabe que eso hay que diferenciarlo. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. La persona divina de Jesucristo, Dios Hijo, tiene una naturaleza divina propia de su persona. Persona divina posee naturaleza divina. Pero cuando el Señor se encarna, esa persona divina con naturaleza divina incorpora en sí mismo una naturaleza humana, que es lo que le hace manifestarse, comportarse como si fuese un ser humano. Cristo no es dos personas. Él no es persona divina y persona humana. Él es una persona divina que posee su naturaleza divina, que ha incorporado una naturaleza humana. Y Él es tentado en la esfera de su naturaleza humana. Lo dice allí en Santiago 1:17, creo que es. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado con el mal. De manera que Cristo no fue tentado como Dios. Él fue tentado en la esfera de su naturaleza humana, de su humanidad. Dios no puede ser tentado. Eso es lo que hay.
Tal vez es importante porque aquí estamos pisando un terreno misterioso y santo, y hay que tener cuidado, porque la persona de Cristo, para mí lo más misterioso de toda la Biblia es la persona de Jesús, porque la naturaleza humana de Cristo de ninguna manera debilitó su naturaleza divina, pero de la misma manera su naturaleza divina no hizo de Cristo una especie de Superman. Él era humano, realmente humano, y era divino, realmente divino. Hay un concilio que se celebró en Calcedonia que definió esto muy bien. Dice: las dos naturalezas no se intercambian, no se influencian, no se mezclan. Voy a usar aquí, perdonen, una palabra en latín, no es para hacer, pero es que no conozco otra, es la palabra tertium quid. ¿Qué significa eso? Una tercera cosa que no es ni una cosa ni la otra cosa. O sea, Cristo no era Dios hombre. Él no era un Dios hombre, porque eso no existe, el Dios hombre. Él era Dios y hombre. Y por lo tanto, podemos decir, porque tal vez la pregunta puede ser: ¿era real la tentación? Él no podía pecar, de ninguna manera podía pecar. Pero después de 40 días de ayuno, cuando el diablo le dijo: dile a esas piedras que se conviertan en pan, yo creo que no sería blasfemo ni aventurado pensar que Cristo comenzó a salivar. O sea, es una persona que tiene hambre, es un ser humano como tú y como yo, y la Biblia dice expresamente: tenía 40 días sin comer y tuvo hambre, y el diablo le dice: di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿fue real la tentación? Cristo sufrió una agonía real como hombre, pero él no podía pecar. Estamos pisando un terreno muy misterioso, pero tampoco podemos pensar que la tentación de Jesús fue una especie de ilusión, que no fue real. Él sufrió siendo tentado. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que ya ahí, de verdad, creo que en el cielo entenderemos eso mejor. Y si el Señor, si el diablo me aparece a mí en cualquier momento allá en las montañas de Galicia, se me enfrenta y me dice: Luis, di a esas piedras que se vuelvan pan. Y yo me paso 40 días, 80 días, 120 días, 1400 días diciendo: piedra, volveos pan, piedra, volveos pan. Nada pasa, las piedras siguen siendo piedras. Si Cristo solo hubiese pensado en que esas piedras se hubiesen vuelto pan, se hubiesen vuelto pan. De manera que el diablo me aparezca y me diga, que yo le diga a piedras que se vuelvan pan, para mí eso no constituye ninguna tentación, porque soy totalmente incapaz de hacer que piedras se vuelvan pan. Pero para el Señor Jesucristo sí era una tremenda tentación, porque Él, no con decirlo, solo con imaginárselo, las piedras se hubiesen vuelto pan instantáneamente. De manera que tenemos que hacer esa tremenda diferencia entre lo que era Jesús y lo que es cualquiera de nosotros. Muy bien, hemos podido tener o sea, no es solamente es algo que acá estamos tratando de acomodar las cosas, ¿no? Hay varios expositores, muchos de esos teólogos hay uno que es bautista, de diferentes, pero son de teología sana, ¿no? Se llaman conferencias expositores. Sí, sí. Siempre vean eso, ¿ah? Sí. Ahí vean a Grauman, por ejemplo, el gringo, el medio flaquito alto, muy buenas explicaciones da en pocos tiempos. Pueden revisar ahí. También a Sugel Michelén, ¿no? Es dominicano. Don Luis Elvis Garballosa, un teólogo reconocido. Ahí también estaba Paul Washer, ¿no? Entonces,
Y son parte del grupo de un seminario donde MacArthur, ¿no? MacArthur es como el director de ese seminario, ¿no? Podemos diferir en algunas cosas, pero en tema de cristología, no, tiene que quedar claro eso, ¿no? Entonces, espero que les haya servido el tema porque justamente la persona de Cristo tiene que ver con eso, o sea, cómo me identifico con Cristo, ¿no? Entonces hay siempre la discusión, Cristo podía pecar, y entramos en detalles, ¿no? Pero ahí está con claridad por lo menos un acercamiento, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, para ya ir terminando, son 10:20, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, la próxima clase tenemos que preguntar y poder a partir de ahí, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver el tema de la unión hipostática. Un poquito vamos a entrar en ese terreno, ¿no? Que es un terreno como un poco un terreno misterioso en sí. Tenemos que saber o decir algo, tomar una postura en ese sentido, ¿no? Entonces, ya vemos la próxima clase y bueno, también ya definiremos un poco el tema de la tarea, ¿sí? Muy bien, gracias.